Paz de Cristo, hermano, los saludo otra vez más esta tarde para presentarles a la lección 23. La lección es, el título de la lección es Corta la cuerda. Y bueno, es una bonita lección que espero que mi deseo es que el Señor les hable de alguna manera, que les dé una palabra. Pues si tienen un tiempo ahí en su casa, si no lo han hecho antes, los invito a que oren, que le den gracias al Señor ante todo. Y Señor, te pedimos que esta palabra, que esta lección, que llene los corazones de las personas que escuchan con su corazón abierto, que escuchen tu palabra, que escuchen tu mensaje, Señor, y que lo puedan aplicar a su corazón, a su alma, a su vida. Te lo pedimos, Señor, a que todo lo que se hable y lo que se escuche, Señor, de esta lección sea para tu honra y gloria en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como les digo, la lección es muy bonita, corta la cuerda y pues es una lección que nos ayuda, ¿verdad? Cuando leí la lección, veo que nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Qué cuerda tenemos que cortar? Y ahorita vamos a ver a lo que se refiere. Comienza la lección con una historia. Pero antes que nada, dice el rompehielo, ¿conoces a alguien que sea excesivamente dependiente de algo o de alguien? ¿Verdad? Entonces, usted nada más piense en sí mismo, ¿verdad? ¿Usted cree que sea de alguna manera que esté dependiendo de algo o de alguien? ¿Verdad? Ahora bien, la escritura aquí, Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Okay. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces la introducción nos cuenta una historia, un relato, ¿verdad? De un alpinista, una persona que escala montañas. En este caso dice que este alpinista estaba desesperado por conquistar un monte muy alto. Así que luego de varios años de preparación, inició su travesía. Como quería el premio solo para él, decidió subir sin sus compañeros a pesar de todas las advertencias, ¿verdad? Había obviamente advertencias de que no debía subir, etcétera, supuestamente. Dice, mientras escalaba, se fue haciendo tarde, pero en lugar de acampar, él continuaba subiendo, decidido a alcanzar la cima. Dice, llegó la noche y el alpinista ya no pudo ver absolutamente nada. Aún así siguió subiendo por un risco, pero a falta de solo 100 metros para la cima, se resbaló y comenzó a caer por el aire a una velocidad acelerada. En esos terribles momentos pasaron por su mente muchos recuerdos hermosos de su vida, también momentos que hubiera preferido olvidar. Dice la historia, cuando él ya se convencía de que moriría, repentinamente sintió un tirón muy fuerte. La cuerda que iba amarrada a su cintura y que estaba sujeta a las estacas que había ido clavando mientras escalaba, detuvo su caída. En ese momento decidió pedir ayuda a Dios y empezó a gritar. Ayúdame, Dios. De los cielos le contestó una voz. ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Sálvame, por favor, respondió el hombre. ¿Realmente crees que te puedo salvar? Preguntó Dios. Estoy seguro de que sí, señor, afirmó el alpinista. Entonces dijo Dios, corta la cuerda que te sostiene. ¿Okay? So Dios le dijo, ¿verdad? Corta la cuerda que te sostiene. El hombre, después de pensarlo un poco, se aferró aún más a la cuerda sin atreverse a cortarla. Así que dice la historia que a la mañana siguiente, cuando el equipo de rescate lo encontró, el hombre todavía estaba fuertemente aferrado a su cuerda, colgando de ella, muerto, congelado, a solo 2 metros del suelo. Entonces, hermanos, imagínense, pues, ¿verdad? La historia, sea cierta o no, pero supuestamente, ¿verdad? Estaba solamente a 2 metros del suelo, pero pues no quiso cortar la cuerda. Entonces vamos a ver y vamos a relacionar y a conectar, ¿verdad? Como esta historia con lo que nos habla, con el mensaje que nos quiere dar el Señor. Dice, pasos de fe. Dice, al igual que el alpinista, en nuestra vida nos preparamos para conquistar nuestros sueños y emprendemos resueltamente el camino hacia ellos. De pronto las cosas se ponen difíciles y entonces buscamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Usualmente vamos bien, pero luego nos atravesamos con una prueba o alguna dificultad y pues obviamente como cristianos buscamos la ayuda de Dios. Dice, hasta aquí todo está bien. El problema es que aunque sabemos que Dios puede ayudarnos, insistimos en aferrarnos a todo aquello que nos da
seguridad, ¿verdad? Mientras esperamos que Dios nos ofrezca una solución menos riesgosa. Y no sé si ustedes han pasado por esto, hermanos o amigos. En lo personal, yo he pasado por esto. Le he pedido la ayuda al Señor, pero de una forma u otra, ¿verdad? He estado teniendo esa incertidumbre, pero debería de hacer esto, pero si lo hago o no lo hago. Entonces, a veces esperamos que el Señor nos ofrezca una solución menos riesgosa, pero pues a veces el riesgo se tiene que tomar y por eso, ¿verdad? Esta aparte habla de los pasos de fe, de hablar, de caminar con fe. ¿Verdad? Entonces, en muchas oportunidades hemos estado pidiendo algo a Dios, pero no hemos visto respuestas. Pareciera que Dios no desea conceder nuestra petición. Sin embargo, y pregúntese usted eso, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestro sueño suceda? Okay. Yo he tenido, ¿verdad? A lo largo de esta vida ahora con el Señor, cosas que le he pedido, peticiones, etcétera. Pero en algunos casos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Verdad? Para que nuestro sueño suceda. Y no hablo de ayudar a Dios, aquí dice la lección, dice el escritor, no habla de ayudar a Dios, pues Él obviamente no ocupa nuestra ayuda, Él es suficientemente poderoso para obrar, pero sí habla de dar los pasos de fe que muchas veces Dios nos pide. A veces el Señor nos está hablando y nos está pidiendo que salgamos un poquito de nuestra área de comodidad, ¿verdad? De que tomemos ese riesgo, pero por lo mismo, como es una situación riesgosa, no queremos tomar ese paso, ¿verdad? Entonces, dice, eso fue exactamente lo que hizo Pedro cuando se bajó de la barca y fue hacia Jesús caminando sobre el agua. Veamos aquí la escritura. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y esta escritura está en Mateo 14, 28 al 33. Entonces, dice, Pedro creyó lo suficiente como para dejar su zona de seguridad. Y aunque es cierto que después dudó y estuvo a punto de ahogarse, él nunca hubiera tenido la increíble experiencia de caminar sobre el agua si primero no se hubiera atrevido a dar el paso de fe, de bajarse de la barca. Jesús reprochó a Pedro su poca fe, pero es mucho mejor tener poca fe y llegar a dar algunos pasos sobre el agua, que no tener ninguna y quedarse sentado en la barca viendo cómo otro camina hacia Jesús. Entonces también, ¿verdad? Ahí no dejar ir las oportunidades, confiar, ¿verdad? Poner la confianza en el Señor. Y es muy difícil porque pues estamos en el mundo, ¿verdad? Y vemos diferentes cosas, pero nosotros tenemos una esperanza y esa fe es lo que nos debe de mover, ¿verdad? La fe es la que nos mueve, la fe es la que nos ayuda, que nos mantiene esperando en el Señor, ¿verdad? Y dar ese paso que tal vez no sé si ustedes estén esperando tomar, cuál es el paso que usted tiene que tomar y pues tal vez darlo, ¿verdad? Pedirle al Señor, hablar con el Señor y ver qué es lo que nos contesta, porque el Señor habla y el Señor nos contesta de diferentes formas, pero nos habla, ¿verdad? Así que para concluir, hermanos, es una lección muy cortita, pero pienso que es una razón muy clara, una lección muy clara. Dice, no hay nada que pueda darnos más seguridad o que pueda ser mejor que aquello que Dios nos manda a hacer. Ahora, vamos a decir que usted no sabe exactamente cómo hacer o qué hacer para acercarse, para tener esa seguridad en el Señor. Bueno, aquí nos da la respuesta. Él solo desea nuestro bien. Su única intención es bendecirnos, pero para eso Él nos pide algo, que demos el primer paso de fe, que soltemos aquellas cosas que nos proveen una falsa sensación de seguridad. Vivir por fe significa estar dispuestos a avanzar en lo que Dios nos pide, aún sin conocer todo de antemano.
Y es lo difícil, ¿verdad? Porque queremos tener un control. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado que he querido tener un control de la situación, pero obviamente el control, el único poder lo tiene el Señor. Y es cuando llegamos a ese entendimiento, a esa claridad, que el Señor nos habla, nos guía. Y cuando nos dejamos guiar, las maravillas ocurren, ¿verdad? Cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando entregamos esa fe y cuando entregamos nuestra confianza en Él completamente, es cuando el Señor se mueve en nosotros y empezamos a ver todas esas pruebas que habían sido difíciles, que podemos ver la salida, podemos tener esa paz, podemos tener sentir esa esperanza, podemos sentir el amor del Señor, ¿verdad? Entonces aquí dice, la lección dice, vivir por fe significa estar dispuestos a avanzar en lo que Dios nos pide, aún sin conocer todo de antemano. Vivir por fe significa creerle a Dios, incluso en medio de una total oscuridad, pues fe es estar convencidos de lo que no vemos. Así que poner nuestra confianza en el Señor, aun cuando no vemos más allá de ese túnel, ¿verdad? Que nos sentimos a veces que estamos en un túnel donde todavía no sale la luz, pero poner la confianza, crear esa fe, depositarla en el Señor, ¿verdad? Y servimos a un Dios hacedor de milagros y maravillas, como hemos aprendido en una serie anterior, y para poder ver sus milagros, lo único que necesitamos hacer es creer en Él. Hoy usted puede comenzar a creer, a vivir una vida de fe, a ser un cristiano que camina no por vista, sino por fe. Como dice segunda de Corintios, ah, ¿por dónde debes de comenzar ahora? Y aquí donde les digo que tenemos la respuesta. Una vida de fe comienza con un primer paso de fe. Anímese hoy a dar ese primer paso. Crea en la palabra de Dios. Obedezca los mandamientos de Dios y del resto se encargará Él. Así que hermanos, amigos, si usted no sabe cómo comenzar, si no escucha todavía esa voz del Señor, si todavía no siente que ha tenido una respuesta, ahí está la herramienta, ahí está la respuesta, la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar a entregarnos a esa palabra, a la Biblia, ¿verdad? A esa palabra de Dios, a obedecer los mandamientos, a seguir, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios para que veamos, para que vayamos viendo los resultados, para que vayamos teniendo claridad en todo lo que nos dice el Señor, porque nos habla y nos habla por medio de la palabra de Dios. Cuando usted va leyendo, cuando usted comienza a estudiar, no nada más escucha la voz del Señor, sino que también la escucha por otras personas, por situaciones, se le comienzan a enclarecer todo lo que usted tiene dudas, empieza usted a ver esas respuestas de diferentes maneras. Así que es algo muy bonito, pero ¿qué tenemos que hacer, verdad? Y esto me habla a mí también, tenemos que sumergirnos de nuevo en la palabra de Dios y obviamente ser hacedores también de la palabra, ¿verdad? Para poder vivir en esa fe, ¿verdad? Para poder entregar al Señor lo que debemos. Así que hoy mismo, hermanos, amigos, corten la cuerda, ¿verdad? Ya han descubierto, no sé si ustedes en esta pequeña corta lección ha pensado o está pensando cuál es esa cuerda que usted debe de cortar. Así que los animo, animémonos entre todos, ¿verdad? A cortar esa cuerda que debemos de cortar, que debemos de dejar. Así que, ¿qué hará esta semana? ¿Cuál va a ser su resolución? ¿Qué hará esta semana para demostrarle a Dios que usted es de los que se atreven a depender de Él, ¿verdad? Porque es difícil a veces, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero ¿de qué manera, verdad? En qué forma nos vamos a atrever esta semana a demostrarle a Dios que vamos a depender de Él? Así que, hermanos, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Ahora los invito para que ustedes le den gracias al Señor y le pidan sabiduría para que le pidan al Señor que los guíe, ¿verdad? En esta nuevo, si usted está pensando, si ya ha identificado esa cuerda que debe de cortar, entonces yo lo invito para que usted le pida al Señor, ¿verdad? Le hable para que lo apoye pues se anime a cortar esa cuerda que eh, no nos está permitiendo estar cerca del Señor y vivir por fe como Él lo requiere. Así que hermanos, a darle gracias a Dios, los invito a que oren por sus peticiones y mi deseo es de que el Señor los bendiga
Que el Señor los guarde. Nos vemos muy pronto, la próxima, no esta semana, sino hasta la próxima, pero que tengan una muy bonita semana y un día muy bendecido. Hasta pronto.